tal, compañeros? Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a Clase de Willy en línea. Con ustedes, su compañero Osvaldo Guerrero. El día de hoy tengo el placer de presentarles una maravillosa entrevista que pude realizar. Mi nombre es Vladimir Curiel, comencé a los 16 años aquí en la ciudad de Querétaro y en el Conservatorio J. Guadalupe Velázquez, y de ahí obtuve una beca por parte del gobierno y del conservatorio mismo para ir a estudiar a Italia, en el cual estuve en el Conservatorio Torrino Respighi de Latina y bajo la dirección del maestro Américo Caramuta. Aproximadamente eso fue en el 2000. Y prácticamente estuve ahí 5 años, terminé la carrera y posteriormente me fui a Filadelfia, a los Estados Unidos, para continuar con la maestría bajo la guía del maestro Alexander Fiorillo, uno de los alumnos de Vladimir Horowitz, para después continuar aquí en México con la gran maestra Eliana Bautista, con la cual tuve la fortuna de haber podido trabajar aproximadamente 2 años y medio. Y bueno, desde entonces, a partir del 2007 que debuté con orquesta ya profesionalmente, me he dedicado a tocar conciertos aquí en México con orquestas, como solista, música de cámara, y en ese mismo periodo, aproximadamente en el 2010, gané el segundo lugar en la Bienal Internacional de Piano de Mexicali, Baja California. Como músico tienes que primeramente ser muy versátil y tienes que aprender yo no diría la palabra venderte como se usa o se suele mucho decir en el medio. Tienes que aprender primero que nada a valorarte. Tu trabajo tiene el mismo valor como el de cualquier otro oficio. Sí es un estilo de vida la música, pero hay una parte de realidad y de pieza en la tierra que tiene la música y que tiene el arte, y que desafortunadamente muchos jóvenes y mismos artistas no lo ven de esa manera. Desempeñarte como concertista en México es una utopía, y no porque no haya trabajo, como se suele decir, o porque sea difícil que te inviten a tocar. Simple y sencillamente hay que estar preparados, hay que tener el nivel y la calidad para que puedas desempeñarte como solista. Pero también ya sé el problema que, bueno, la situación económica del país, la situación gubernamental y pues la burocracia en la cual nos enfrentamos en México, y la poca importancia que se le da al arte y la cultura, más la ignorancia y digamos comprensión de la importancia que llega a tener esto que hacemos, pues es lo que tiene a México realmente en una realidad en la cual es imposible dedicarte solamente a los conciertos y vivir de ello, ya que es difícil mantener una constante digamos aparición o presencia en los escenarios. Como realidad, para vivir bien en México como músico no puedes depender solamente de los conciertos. Muchas orquestas pagan después de 2, 6 meses o incluso un año, pero pues como tal es muy complicado, ¿no? La realidad es que hay que afinar esa actividad como solista con otras actividades, y en mi caso, aparte de la de solista concertista de piano, me dedico también a la docencia. Estudié pedagogía y es algo que en lo personal es muy satisfactorio. Yo en lo personal no disfruto dedicarme a lo que usualmente en el medio musical se le conoce como el hueso, ¿no? El huesear.
no porque considere que tiene más o menos importancia lo que un solista o concertista puede hacer. Yo creo que todo trabajo bien hecho tiene una seriedad, es importante, es serio, pero el motivo por el cual no me dediqué nunca a los huesos fue porque, pues por un lado sí quería aspirar a ser solista, lo cual logré con mucho trabajo y establecer una reputación y un nombre, porque para cualquier actividad musical que se lleve a cabo, hay que estar bien preparados, sin importar digamos, el ámbito social al cual pertenezca a dicho evento social, pero con los años se vuelve un hábito y es el mismo también uno de los motivos por los cuales pues no hay tantos músicos de calidad como podría haberlos, porque la gente se relaja, porque entra en una zona de comodidad en la cual empiezan a tocar por tocar, ¿no? Y el motivo principal por el cual me dediqué a las clases no fue la del dinero, como mucha gente suele pensar o comentarlo. Obviamente es una entrada económica real, tangible, firme, pero que si no lo abinas a la actividad concertística, puedes seguirte derecho en esa línea e ir abandonando los conciertos. Gana dinero muy fácilmente, entre más alumnos tienes, más te van conociendo y empiezas a ganar más dinero. Esto hace que entres en una zona de confort muy fuerte y que haga que se te empiecen a olvidar los conciertos, porque como los conciertos, como te decía, no son constantes y sobre todo no los pagan inmediatamente, no representa una manera de sustento real. Te pagan lo que quieren las orquestas y la mayoría de las veces los directores se quedan con el resto del presupuesto, mienten constantemente diciendo que no tienen presupuesto, o la clásica que solo te pueden pagar esto. Y eso es una gran mentira. Y llevo ya 9 años como concertista, me he enfrentado a todo tipo de situaciones y calamidades en la cual todo el tiempo tienes que estar esquivando los abusos y las encajadas por parte de las asociaciones y de las orquestas y de los directores, ¿no? Entonces tienes que aprender a manejarte y a saber cómo exigir y a pedir que se te pague como se debe, ¿no? Lo digo porque si tú no lo haces, si tu manager o representante, porque también aquí en México una agencia propia y verdaderamente agencia de representantes, de concertistas de música clásica, no existe. Entonces uno tiene que en cierto modo improvisar eso. Y si tú no te das a respetar o no exiges que se te respete y que se te pague correctamente, pues no lo van a hacer, porque seguimos viviendo en México en una especie de ideología en la cual, ¿por qué quieres cobrar? O en la clásica, te presto mi espacio para que te promuevas. Cuando regresé de estudiar de Estados Unidos me dijo que por qué había regresado. Y primero que nada fue porque pues, a mí me encanta mi país. Yo creo que como México no hay dos. Y no lo digo en esa manera populista o, como decía Fromm, ese tipo de frases de estímulo, ¿no? De como México, como mi México lindo, no hay dos. Vaya, sí es muy lindo, pero no, lo digo en el sentido porque de que México es un país exótico, es un país lleno de estímulos, de realidades contrastantes muy fuertes, en las cuales todavía podemos vivir y sentir en carne propia, a flor de piel, las emociones humanas, realidades muy contrastantes, pobreza y riqueza extremas. ¿Por qué regresé? Y dije, porque aquí hago falta. No me considero un ejemplo, no lo haría jamás, puesto que es una responsabilidad muy grande y hay que ser una persona altamente refinada para considerarse un ejemplo, pero sí creo que puedo dar mucho, que lo que sé hace falta y lo puedo dar y compartir. Si me hubiera quedado en Europa o en Estados Unidos, ahí hay gente muy buena, muy preparada, también igual que aquí, pero allá hay en mayor cantidad. Y gente, Dios, fue porque necesitaba recuperar mi identidad como mexicano. Ese impacto social que tuve cuando regresé fue que me di cuenta que podía tener dejar una huella en la gente, y así asumiendo los conciertos, las clases, y bueno, hay muchas otras actividades también que se pueden desarrollar. Yo me he enfocado en esas dos básicamente, pero también desafortunadamente la vida va orientada hacia
como tal, como país hasta cierto punto aún subdesarrollado que somos, todo va enfocado al desarrollo, pero al desarrollo económico, al desarrollo industrial, digamos, al hacer dinero. Y de hecho, como buen país de tercer mundo que somos, la visión que tiene la gente y el elitismo y la división de clases se da mucho en base, básicamente en base a cuánto dinero y a cuántas cosas posees. Una sociedad que esté enfocada en el hacer dinero, en el desarrollo industrial y mercantil y económico, tiende a ignorar y a dejar de lado la importancia que tiene el desarrollo humano, el desarrollo social. Se confunde mucho el término de que el desarrollo social se dé en base a un desarrollo económico. Es una parte, pero una parte muy importante que se ignora es el desarrollo humano, el desarrollo del ser, no del tener. Y siendo más específicos a tu pregunta, es muy importante desde los griegos, desde mucho antes, desde los egipcios ya viene, pero con los griegos ya se dieron cuenta y pudieron comprobar cómo la música y el estudio de las artes afectaban en el temperamento y en la conducta humana. Y desde ahí la importancia que se le dio a la música sobre todas las artes y el uso de la música, de las famosas armonías que se usaban en las festividades, en las celebraciones, fue ya un ejemplo muy claro de la importancia que tenía a nivel social, el impacto que podía tener a nivel social el estudio de la música y el trabajo, ¿no? Por eso también creo más hoy que nunca que el estudio de la música y el ser músico, el trabajar como músico es de la mayor importancia que pueda haber, porque vivimos en tiempos muy oscuros. Por un lado, lo que estoy diciendo es algo un poco fuerte, pero que es real. Hasta que no te dedicas a esta labor de concertista, de ser solista, no te das cuenta de todas las telarañas que hay dentro del organismo. A fin y al cabo estamos hablando que las orquestas una orquesta es una empresa y el director de orquesta pues, es el CEO, ¿no? Y desafortunadamente donde hay dinero, donde se involucra el dinero y presupuestos grandes que los podemos contar en millones de pesos, siempre va a haber burocracia, siempre va a haber fraude, siempre va a haber abusos, siempre va a haber un conflicto de intereses, ¿no? Y creo que eso es muy normal, es una de los elementos que nos hacen ser seres humanos. Todos sentimos celos, todos sentimos envidia, todos queremos lo mejor para nosotros, ¿no? Lo que nos hace más humanos y más personas es mantener un equilibrio en eso y decir, bueno, yo voy a agarrar primero la primera rebanada del pastel y posiblemente va a ser la más grande de las que les va a tocar a los demás, pero, y eso es lo que a México nos caracteriza como un país tan corrupto, es que a la gente le falta entender que sí, ok, pero deja para los demás, pero tienes que compartir para que haya un equilibrio. Si no, eso es lo que lleva a muchas orquestas y a muchas instituciones a quebrar, porque el abuso, la voracidad por parte de las personas que tienen el control de esas empresas o instituciones. Y te digo que es una cuestión fuerte lo que estoy diciendo porque es real. Y digo, yo sé que podrían decir, bueno, es que a cada quien habla como le ve en la feria, pero yo no conozco un solo concertista que no le hayan incumplido en pagos de conciertos, que no le hayan pagado en tiempos muy largos, de 6 meses a un año, que incluso prometiéndote un pago de una cierta cantidad, a la mera hora te paguen la mitad o una cuarta parte, que tengas que estar incansablemente correteando a los contadores de las orquestas para que te depositen, para que te paguen, como si no lo supieran, pero obviamente ellos deciden cómodamente cuándo pagarte y cuándo no pagarte. Y siendo verdaderamente honestos y hablando en términos reales, porque Facebook nos ofrece una irrealidad completa. Todo el mundo, incluyendo un servidor, subimos fotos, videos y propaganda de conciertos que hacen creer a la gente que, bueno, que tenemos el carrerón del mundo. Y sin embargo, no es así, ¿no? Yo sí te puedo decir con la mano en la cintura que no hay un solo solista en México que pueda vivir de los conciertos. Y por vivir me refiero a que gane unos 100, 150 mil pesos
al mes solo de conciertos y que así se pueda mantener a lo largo de unos 4 o 5 años, no lo existe, no lo hay. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no tiene que ver con su capacidad, es el sistema que está hecho así. Muchos solistas estupendos que tienen muy buena calidad, conocidos o menos conocidos, pero desafortunadamente pues no tenemos no tenemos las condiciones que nos permitan realizar eso. Sin embargo, pues sí se puede tener una carrera con una cierta frecuencia en las salas de concierto, ¿no? La pregunta, definitivamente sí ha habido muchos cambios. El México que yo dejé cuando me fui a estudiar fuera, a Italia, y el México que encuentro hoy, sí es muy diferente. Y eso es algo que me da mucho gusto. Me encanta esa pregunta porque sí es algo que me genera mucha alegría. Cuando yo estuve aquí en Querétaro y entré al conservatorio, nuestro conservatorio era un conservatorio llanero, digámoslo así, haciendo alusión al famoso fútbol llanero, ¿no? Era literalmente un conservatorio llanero, porque yo incluso cuando regresé de Estados Unidos, en manera de regresar y de contribuir a la escuela por los años que se me becó, yo estuve varios años, 5 años exactamente, dando clases como maestro y nos pagaban 75 pesos la hora, porque era lo que se podía y sí era una realidad. O sea, nadie se pagaba más, nadie traía un carrazo, un Mercedes o un BMW, no había un director que anduviera así y las clases, los programas eran muy limitados, ¿no? Obviamente en México sí era otra cosa, otra realidad, pero esto siempre ha habido. Ahora hay un poco más de infraestructura, los medios, internet, las redes sociales permiten que haya un flujo mayor y más intenso de información, ¿no? Más apoyo, claro, por supuesto, hay más conciencia. Todavía nos falta, por eso al inicio de la entrevista hablo mucho de esa conciencia, de esa falta de cultura, de educación, porque aunque si bien haya habido cambios y avances significativos, nos falta todavía mucho, nos falta una conciencia mayor, sobre todo, ¿sabes qué?, del respeto hacia la música por parte de los músicos, por parte de la gente, romper un poquito con ese elitismo que nosotros mismos como músicos generamos en torno a la música y que hace que sea agresivo y ofensivo hacia la gente y que la gente se aleje. Y eso la mayoría de los músicos no se dan cuenta, viven con una eterna actitud de soy Jesucristo y camino sobre el agua, ¿no? Y bueno, eso no es importante, por ahí no va la cosa. Aquí a lo que todos nos interesa es que estas maravillosas obras de arte escritas por genios o por gente trabajadora, incansable, lleguen a todo el mundo y puedan entrar en la cabeza y en los corazones de todas las personas para que puedan estimular y permitir lo que te comentaba, ese gran desarrollo humano y espiritual que es tan necesario. Pero en cambio, desafortunadamente, eso no permite que la gente y la sociedad, que es un poco ajena a este mundo, se integre correctamente y podamos compartir, que es de lo que se trata. Pero ahí la llevamos, ¿no? Es un proceso, todo es un proceso. México, pues, 1492, ¿no? O sea, seguimos todavía con el velo de la colonización en los ojos, ¿no? En muchos sentidos. El argentino Caramuta decía siempre, la mujer dormida está por parir, haciendo referencia al Popo y al Iztaccíhuatl, como México siendo la mujer dormida que está por despertar y que va a dar muchas sorpresas. Y pues basta ver Sudamérica, ¿no? Toda Latinoamérica, ¿no? Grandes proyectos, la Orquesta Simón Bolívar, ¿no? Realidades así no se daban, pero bueno, fue un trabajo de 20 y tantos años para que una orquesta, por ejemplo, como esa, cobrara la forma que tiene y pudiera ser muy bueno y respetable que hacen. Y bueno, pues ahí va México también. Y pues creo que es cuestión de tiempo, nada más. Es pues, en la cultura que se están dando, pues son simple y sencillamente un síntoma de una consecuencia que se da de carácter político. Siempre que entran nuevas administraciones o hay cambios de administración, lo primero que se hace son recortes en los presupuestos, porque pues simple y sencillamente pues hay que prepararse para el futuro, ¿no?
los políticos tienen que ver cómo arreglar los relajos que les dejan las administraciones anteriores y pues siempre, obviamente, lo que hacen es para jalar dinero, para tener presupuesto, pues es ir a las cosas que para ellos no es importante: el deporte, la salud, el arte, por mencionar unas inmediatamente que me viene a la cabeza, ¿no? El secreto de Estado que el INBA está súper endeudado, ¿no? Que son años lo que se deben de sueldos, gente que no se les paga, y pues desafortunadamente pues es consecuencia, te digo, de un tema de carácter político, social, ¿no? Y pues claro, siempre nosotros somos los más afectados, ¿no? Y bueno, y digo, yo conozco a gente que trabaja ahí en el INBA, con la culta, y hay gente muy positiva que tiene toda la disposición y las ganas de hacer un buen trabajo, de ofrecer un sueldo justo a los solistas, a los músicos, a los coros, orquestas, pero desafortunadamente pues ahora sí que las órdenes vienen de arriba y se les da lo que se puede, ¿no? Y desafortunadamente no soy Nostradamus y pues no lo veo muy bien, la verdad. No es alentador el futuro, no te sabría responder esta pregunta, puesto que no sé actualmente, no estoy muy empapado en temas políticos, pero basta ver un poco por encimita qué es lo que está sucediendo en el mundo para hacerte una idea de qué es lo que va a pasar. Repito, siempre el arte, la cultura, el deporte, la salud, todas esas secretarías u organismos que hacen parte del gobierno y de la sociedad, son a las que primero les dan cuello, ¿no? Recuerdo entra ¿cómo se llama? Berlusconi como premier de Italia, como primer ministro. Pues mucha gente, recuerdo que estaba en la casa de unos conocidos y una señora ya grande junto con su esposo. Me acuerdo que cuando vieron que ganó, la señora hizo el comentario, dijo, è un duce, è il duce, ¿no? Refiriéndose al apodo que se le dio a Benito Mussolini. Fue lo que se dedicó a hacer el señor Berlusconi con la cultura: cerrar teatros de ópera, orquestas, conservatorios. Hicieron un recorte presupuestal impresionante, me parece que era del 30 o del 40%, ya no recuerdo bien, pero brutal. Fue que mis compañeros de estudio de la carrera de piano y de otros instrumentos, pues no tuvieron más opción que, terminando la carrera del conservatorio, se inventaron, dadas las circunstancias, algo que llamaron el bienio, o sea, un curso de 2 años pedagógico para que todas las personas que ya tuvieran un título, como chelista, violinista, pianista, pudieran tener acceso o derecho a una plaza en una escuela pública. ¿Te imaginas lo que es estudiar 10 años, tener sueños de concertista, ¿no? Haberte preparado y en muchos casos ser muy bueno? Yo recuerdo un amigo, León Tuccinardi, con el cual todavía tengo un contacto, un excelente pianista, un virtuoso natural. Tocaba impresionantemente, a todos nos hacía revolcarnos del coraje, de la envidia, de cómo y la facilidad con la que tocaba. Y aparte, como perdón, excelente. Me acuerdo que cuando sucedió eso hablé con él y estaba bien deprimido, porque él es una persona que debió haber sido concertista, ¿no? Y pues desafortunadamente un talento desperdiciado que acabó dando clases en una escuela primaria. Para eso tuvo que hacer un curso de 2 años extra, porque de otra manera se iba a ver con la realidad que la mayoría de los músicos en Europa se encuentran: dar clases privadas y pues bueno, tener alguno que otro alumno, ¿no? Y tomando en cuenta que allá, aparte, la realidad no es como la nuestra. Nosotros sabemos desde que empezamos a hacer una carrera, estudiar una carrera, que vamos a tener que ver cómo le vamos a hacer para sacar una lanita y movernos y hacerle. Allá ellos crecen en cierto modo con la mentalidad de que pues sí vas a tener acceso a un trabajo porque estudiaste una carrera. Bueno, en aquel entonces era así, ¿no? Estoy hablando de hace ya más de 10 años. Pero pues, ¿a qué podemos aspirar con los políticos que tenemos y la situación política? No veo positivo el futuro.
va a ser positivo, pero va a requerir, como siempre, de mucho más trabajo, de mucho más esfuerzo, de muchos más sacrificios. Y como siempre estoy hablando, no de los que en cierto modo somos privilegiados, de que hemos tenido la suerte y hemos pagado el precio y hemos tenido la suerte de tocar con orquestas en teatros importantes, de haber ganado concursos y tocar con buenas orquestas y realizar sueños, ¿no? Pero para las nuevas generaciones va a ser, como siempre, mucho más trabajo y quién sabe hasta dónde realizables, porque vienen cosas muy duras, muy duras. Entonces hay que estar preparados.